por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero tú habrás librado tu alma. Esta historia que nos relata la Biblia pasó en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo de los caldeos y especialmente del rey Nabucodonosor. En el libro de Jeremías, capítulo 25, podemos observar que Dios le había hablado al pueblo de Israel por 23 años. En el capítulo 25 de Jeremías, verso 3, dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. ¿Cuántos saben que Dios tiene paciencia para hablarnos a nosotros? Pero muchas veces Dios nos habla y nos habla y nos habla, pero nosotros no le escuchamos. Y lamentablemente, cuando nosotros no escuchamos a Dios, el no escuchar a Dios tiene sus consecuencias. Hace unos años yo compartí con una persona y esa persona entró en una relación con una persona no creyente. Y resulta que pudimos darnos cuenta, llamamos a la persona, le hablamos, le dijimos: tú sabes lo que dice la palabra, no unáis en yugo desigual con el incrédulo, eso te va a traer dificultades a tu vida. Bueno, pues la muchacha dijo: yo asumo las consecuencias. Esa muchacha salió embarazada, dio a luz su hijo, pero ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que la niña que nació con un problema de epilepsia, porque el esposo o la persona con que se había juntado era epiléptico. Y yo recuerdo que cuando a los 20 días ella me trae la niña aquí a la iglesia, me dice: ay, pastor, yo no sabía cuál era la consecuencia. Porque hasta que nosotros no cometemos el pecado, nosotros nunca vamos a saber cuáles son las consecuencias. Y Dios le advertía al pueblo de Israel, le predicaba, le decía, envió varios profetas y le dijo: yo voy a levantar un pueblo, arrepiéntanse, ustedes van a ser esclavos después de haber sido conquistadores. Miren, no hay una cosa más difícil para un ser humano que después que esté en la cúspide caer al suelo. Eso es difícil. Usted puede ser pobre y llegar a rico y eso es fácil. Pero usted estar en la cúspide y volver a donde usted comenzó, eso le es difícil al hombre. Y Dios le había dicho: si ustedes no se arrepienten de su pecado, yo enviaré un pueblo que lo va a cautivar, que lo va a esclavizar, lo va a poner a ser ya dependiente de ellos. Tienen que arrepentirse de sus pecados, pero el pueblo no escuchaba. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho cosas y nosotros no escuchamos? Y después terminamos viendo la consecuencia de nuestro pecado. Y el pueblo estaba así, pero por encima de Dios hablar, lo más hermoso de esto es que Dios duró 23 años hablando. Y esto nos muestra la paciencia de Dios para con los seres humanos. Yo digo que si yo hubiese sido Dios que le habla al pueblo de Israel, a los 2 días ya yo le hubiese dado 2 tabaná y lo hubiese trujado y le hubiese hecho de todo. Pero Dios esperó 23 años. Pero a los 23 años vino el pueblo de Israel. Si usted lee en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22, usted se va a dar cuenta
en el capítulo 24, verso 10, dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, y al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. O sea, en buen dominicano, lo que ellos hicieron fue que desfalcaron todo, se llevaron todo lo que había allí. Pero oigan lo único que dejaron. Dice el verso número 14: y no quedó nadie excepto los pobres. Fíjense qué interesante. Se llevaron los herreros, se llevaron los príncipes, se llevaron los maestros, se llevaron a todo el mundo. A lo único que no se llevaron fue a los pobres. ¿Y usted sabe por qué? Porque el único que anda buscando a los pobres es el Señor. El único que anda buscando lo vil es el Señor. Él dice: a los pobres de espíritu sean bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, ni la familia quiere saber de una gente pobre. Ni la familia. A veces usted tiene un familiar y ese familiar cayó en mala y lo primero que te sacan el pie son la familia. Sin embargo, el Señor dice en Proverbios: el que al pobre le presta, a Dios le da. Fíjense, Dios no anda buscando. Todo el mundo quiere tener un amigo. Fíjense que a mí me encanta ver la mediocridad de los seres humanos. Nadie se tira una foto con una persona que está en el suelo, tirado, baboso, sucio y asqueroso. Pero tú andas a un sitio y de repente viste a un artista: ¡ay, ven para tirarme una foto! Porque nosotros queremos estar al lado de la gente que está bien. Nadie quiere estar al lado de la gente que está mal. Pero el Señor dice que Él es el Dios de los pobres. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que no nos importa la condición económica, que no le importa la condición de nuestro estatus. Tenemos un Dios que nos anda buscando sencillamente por lo que somos y no por lo que representamos. Qué bueno es saberlo. El rey Nabucodonosor se lo llevó todo y lo único que dejó fue a los pobres. Y asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivó, lo llevó a Jerusalén, a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron como 7,000. Ahí estamos viendo cómo el pueblo de Israel, de ser un pueblo reinante, de ser un pueblo conquistador, se convirtió en un pueblo conquistado únicamente por no hacerle caso a Dios. Pero ¿cuántos saben que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros erramos al blanco, cuántos saben que Dios siempre tendrá misericordia? Qué lindo es Dios. Nosotros los rechazamos, nosotros los dejamos, pero Él tiene misericordia. Pero fíjense, este pueblo Dios le declara lo que iba a pasar. Él le dice: si ustedes no me hacen caso, lo voy a esclavizar. Viene la esclavitud. Y este pueblo, en vez de decir: wow, Dios me lo dijo, déjame arrepentirme, se ponen más rebeldes. Miren lo que dice el capítulo 2, en el verso 7. Dice: les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Son muy rebeldes. ¿Cuántos de nosotros no le ha pasado que Dios nos advierte de las cosas
Y en vez de nosotros venir humillados ante Dios, nos ponemos orgullosos y rebeldes. Y le queremos a veces echar la culpa a Dios de lo que fue nuestra propia rebeldía y desobediencia. Yo contaba una historia esta mañana, y aquí hay un testigo de esa historia, de un joven que llegó a la iglesia y llegó mal, muy mal. Pero comenzó Dios a bendecirlo, lo llevó a un trabajo, de ese trabajo él puso un negocio de lo mismo que él tenía. Comenzó a prosperar, compró un carrito, después del carrito compró una jipeta, pero comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a irse de Dios. Y yo recuerdo que cuando se metió en un viaje fuera del paraíso, fuera del país, y gastó un dineral, y Dios le dijo un día, fui allá y estaba su esposa en ese momento, estaba allá con él, y le digo, mijo, si te apartas de Dios, todo lo que tienes lo vas a perder. Pues resulta que todo lo perdió en ese viaje famoso. Y cuando nos dimos cuenta que hablamos con su esposa, lo llamamos por teléfono, ella y yo. Cuando lo estábamos llamando, yo le digo, mi hijo, lo que Dios te dijo. Y él me dijo, si fue Dios que me está castigando, pues a mí no me importa. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Rebeldía. ¿Sabe que muchas veces Dios nos advierte de las cosas que nos pueden pasar? Nosotros seguimos desobedeciendo a Dios y vemos el resultado de lo que Dios declaró, y entonces en vez de humillarnos, lo que nos convertimos es en rebeldes. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que sabe tratar con rebeldes, que tenemos un Dios que es misericordioso, que no importa lo que tú hagas, que no importa lo que tú le desobedezcas, Dios siempre tendrá una misericordia, y la misericordia será nueva cada mañana. Qué lindo es Dios. Y ese Dios, ante ese pueblo rebelde, le dice al profeta Ezequiel, Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Dígale al que está a su lado, yo soy un atalaya. Esta mañana yo decía, yo soy un atalaya, pero había una gente que dice, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es una persona que se usaba en el tiempo de la monarquía. En la monarquía había grandes palacios, y los palacios tenían unas murallas bien altas, y en las esquinas de las murallas habían unas pequeñas, como unos pequeños farolitos o unas pequeñas caseticas, en donde ahí se colocaba un hombre. ¿Y qué hacía ese hombre? Ese hombre se ponía a observar todo lo que ocurría de su lado. Cada esquina tenía un atalaya, y el atalaya miraba hacia el norte, el otro miraba hacia el sur, el otro hacia el este y el otro hacia el oeste. Entonces ellos observaban y guardaban todo lo que estaba ocurriendo allí. Y cuando pasaba algo, el atalaya iba y le anunciaba al rey lo que estaba pasando. Mírenlo, lo vamos a ver aquí en este capítulo de la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 18, verso 24, podemos ver aquí un atalaya haciendo su función, haciendo su trabajo. 2 de Samuel, capítulo 18, verso 24 al 27, dice: y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey,
Y el rey dijo: sí, viene solo. Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vino el atalaya a otro que corría y dio voces. El atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. El atalaya era un hombre que guardaba, vigilaba, estaba atento, era un centinela que guardaba desde lo alto para que cualquiera que viniera a invadir aquel lugar pudiera ser encontrado por el atalaya. Y Dios le está diciendo al rey, al profeta Ezequiel, le está diciendo: tú eres atalaya de Israel. ¿Qué significa eso? Tú tienes que guardar al pueblo de Israel, tú tienes que vigilar por el pueblo de Israel y tú tienes que declarar la palabra de cuidado sobre el pueblo de Israel. El atalaya también era usado como un heraldo. Cuando el rey le quería hablar al pueblo, el atalaya se paraba y decía: el rey ha dicho, hay tal cosa, viene tal cosa, hay tal decreto. O sea que el atalaya declaraba lo que Dios quería para su pueblo. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel: tú eres el atalaya del pueblo de Israel. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 28, verso número 15, algo que se parece al atalaya. Mateo capítulo 28, verso número 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué más dice? Que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Ese mismo mandato lo vemos en el libro de Marcos, capítulo número 16. En Marcos capítulo 16 dice, verso 15, y les dijo: id por dónde? Id por todo el mundo. ¿Y qué? La palabra predicar es la palabra keruzo en griego, que significa el heraldo, el atalaya, el que predica la palabra de Dios, el que da el mensaje de Dios. Por lo cual, aunque a Ezequiel se le estaba mandando a ser el atalaya del pueblo de Dios, ¿quiénes somos los atalayas del mundo hoy en día? Dígale al que está al lado suyo: yo soy el atalaya de este tiempo. Si usted es el atalaya de este tiempo, hay una orden que Dios le está mandando. Dios le va a hacer una demanda. Dígale al que está al lado suyo: si usted es un atalaya, Dios le va a hacer una demanda. ¿Cuál es esa demanda? Vamos a Ezequiel capítulo 3 otra vez. Ezequiel capítulo 3. Verso 17 y 18 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y lo amonestará de mi parte. La primera demanda que Dios pone sobre nosotros es que nosotros debemos amonestar al pueblo que está perdido, al pueblo rebelde. ¿O acaso no dice la Biblia que los hombres hoy también son tan rebeldes como el pueblo de Israel era rebelde antes?
La palabra de Dios nos dice que nosotros somos atalaya y que debemos amonestar. ¿Qué significa la palabra amonestar? La palabra amonestar significa iluminar por medio de la advertencia. Iluminar por medio de la advertencia. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice estas palabras: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea que el hombre del mundo, del siglo, está cegado en su entendimiento. Por eso es que usted ve que la iglesia está vacía, pero usted va al colmadón que está ahí, el de los Rosarios, y está lleno de gente. Usted va a la discoteca y está llena de gente. Usted ve que en los anuncios de televisión la gente dice, o los comerciantes dicen, esto es perjudicial para la salud, y ahí es que la gente se lo bebe y se lo fuma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos viviendo para destruirnos, porque el que está ciego se destruye a sí mismo. Cuando una persona está ciega, fácilmente puede caer en un hoyo, fácilmente puede caer en un lugar, fácilmente se le puede estrellar a un carro encima. Y cuando tú estás ciego de entendimiento, puedes estar haciendo cosas que dañan a los que están a tu lado, a los que tú aman, y tú no te das cuenta. José Luis lo dice porque cuando él no tenía al Señor, vivía una vida destruyendo a la mujer que amaba y destruyendo a sus propios hijos por detrás de prostitutas y detrás de drogas. Pero así hay mucha gente allá afuera. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros como atalaya tenemos que iluminar mediante la amonestación de la palabra a esa gente que está allá afuera. A esa gente que no puede ver. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, que le estaban clavando los clavos, él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Yo me encontré con una persona y él me decía: la verdad, pastor, ¿cómo era posible que yo le hiciera tanto daño a mi mujer si yo la amo tanto? Y yo la única respuesta que le dije fue: porque tú estabas ciego en tus delitos y pecados. ¿Cuántos de nosotros no hicieron cosas antes de conocer al Señor que destruían a los nuestros? Yo estoy tratando una jovencita que su papá es un hombre muy honorable, pero la violó. Mire, y usted ve ese hombre y usted dice: no, eso no es posible. Ese hombre no pudo haber hecho eso. Porque es un hombre que usted habla con él, un hombre dulce, un hombre cariñoso, un hombre que culto, con un negocio de educación. O sea, tú dices: no, y cuando esa niña me dijo eso, yo dije: pero no fue tu papá. Me dice: sí, pastor. Él se embriagó y se acostó conmigo. ¿Cuánto daño le hizo esa persona a su hija? Oye, esta muchacha está inestable, no puede tener una relación porque está afectada por una decisión que tomó su papá. Y yo le pregunto a ¿ustedes creen que ese señor estaba en sus cabales? ¿Ustedes creen que él sabe lo que hizo? ¿Ustedes creen que él conoce el daño que le hizo a su hija? No, él no lo sabe, porque su entendimiento está ciego. Y necesita alguien que lo ilumine. Y eso somos tú y yo. Nosotros somos los que tenemos que llevar ese mensaje que lo ilumine al hombre. Pero miren esto. Dice el texto: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares, y tú no le trajeres la iluminación a su alma, oiga, ¿qué va a pasar? Ni le hablares de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti. Su sangre demandaré de tu mano. Yo no sé si usted me está entendiendo o yo me estoy dando a entender. ¿Qué pasó que no pusimos ese texto? Ezequiel capítulo 3, verso número 18. Vamos a verlo otra vez, porque ese texto es importante que todos lo veamos. ¿Qué dice abajo? Que si yo no le hablare para que el impío sea percibido. La palabra percibir es la misma palabra que amonestar. Son las dos la misma palabra. Y lo que está diciendo, si yo no le hablo para que sus ojos se iluminen, para que él pueda ver la luz del evangelio, entonces el impío morirá por su maldad. Fíjese, el texto no dijo que él va a morir por mí. Él va a morir porque era malo. Él va a morir porque está pecando contra Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de su mano, de tu mano. Pero miren qué pasa, para que podamos entender lo que significa demandar tu sangre de tu mano. Mire lo que dice: pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero tú habrás librado. El alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. Lo que está diciendo el texto es que si nosotros le predicamos al impío y éste no se convierte, él morirá por su maldad, pero tu alma será librada. Significa que tú serás una persona que vas a vivir en libertad emocional, intelectual y de voluntad. ¿Cuántos saben que el problema de los seres humanos está en el alma? Ya nuestro espíritu nació de nuevo. El conflicto de nuestras vidas está en el alma. Está en las emociones que vienen de nuestro pasado. Están en las cosas que nos dijeron nuestros padres. En las cosas que no hicieron nuestros padres. Yo estaba tratando ayer una persona, una señora, el viernes, perdón. Y esta señora, cuando yo le hablo de su mamá, sus ojos se aprietan. Yo le digo, ¿usted tiene problemas con su mamá? Ella baja la vista y se le salen dos lágrimas. Su mamá era una mujer muy dura, muy recta, fuerte, pero nunca le había dado un beso ni un abrazo al Señor. ¿Y qué pasa cuando usted es muy duro y muy fuerte, pero no da cariño? Que los hijos entienden que usted no lo ama. Y cuando los hijos entienden que usted no lo ama, cuando usted hace algo en contra de ese hijo, el hijo puede comenzar a nacer con una amargura en su corazón. Esta señora tenía una amargura en su corazón, porque ella entiende que su madre le hizo mucho daño. Pero ¿cuántos saben que cuando nosotros nos amargamos, contaminamos a muchos? ¿Qué está pasando con esa señora? ¿Qué estaba pasando? Que lo mismo que hizo su mamá con ella lo está haciendo con sus hijas. Y hoy sus hijas hasta la han desafiado a pelear. Yo no sé si usted me estoy dando a entender. Porque lo que tú odias, tú terminas así.
Mire, yo no estoy diciendo que usted no puede rechazar una actitud de su papá o de su mamá. Porque si su papá no está actuando bien, pues usted tiene que rechazar lo que él no está haciendo bien. Ahora, una cosa es rechazar una conducta y otra cosa es odiar. El odio genera una amargura. Ahora, yo puedo rechazar. Yo rechazaba las actitudes de mi papá. Yo no quería saber de lo que era la conducta pecaminosa, adúltera de mi papá. Pero yo no odiaba a mi papá. Yo entendía que lo que él hacía estaba incorrecto, pero yo no lo odiaba. Pero esta muchacha odiaba a su mamá, pero ella terminó siendo igualita que su mamá. Y el viernes, cuando nos dimos cuenta, resulta que la mamá de su mamá era así misma. Era dura, era una mujer implacable, moralmente recta, pero sin amor. Y cuando hicimos el análisis de lo que estaba ocurriendo, ella dijo, wow, pero es verdad. ¿Cuántos saben que una persona no puede dar lo que no ha recibido? ¿No? Si usted nunca ha recibido amor, a usted se le va a hacer muy difícil dar amor. Pero ¿cuántos saben que Jesucristo puede cambiar lo que yo no he tenido para darme lo que Él ha tenido? Yo nunca recibí un abrazo de mi mamá tampoco. Doña Mireya era una mujer implacable, dura, que yo luchaba por complacerla, pero nunca la podía complacer. Doña Mireya era la mujer más íntegra que yo he conocido en toda mi vida, pero doña Mireya nunca me dijo que me quería. Pero ¿sabe quién cambió mi corazón? Y yo a mi hijo le puedo decir hoy, te amo, mi hijo. Yo puedo tirarle un besito a mi hijo, abrazar a mis hijos. ¿Sabe quién? Jesucristo. Porque Jesús puede cambiar lo que no tenemos de nuestros padres. Tenemos un Padre que está en el cielo que nos lo puede dar. Él no lo puede dar. Pero esta señora, cuando ella entiende eso, ella comienza a llorar. Y ella comienza a llorar. Y yo me le acerco, está su hijo ahí conmigo. Y yo le acerco y le digo, ¿le puedo dar un abrazo de un papá? Y le doy un abrazo como si fuera un padre de ella. Y ella sigue llorando y llorando y llorando y llorando. Pues hoy ella está en la casa de su mamá pidiéndole perdón a su mamá. Pero ella misma comprendió que ella, sin darse cuenta, estaba haciendo lo mismo que hacía su mamá. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero Jesucristo puede cambiar nuestro lamento en gozo. Jesús puede cambiar nuestro estilo de vida, pero necesitamos atalayas que abran el corazón de la gente. El texto dice que Dios demandará de nosotros su sangre. ¿Sabes que nosotros vamos a darle cuenta a Dios por las personas que están a nuestro alrededor, que no le hemos predicado la palabra? ¿Cuánta gente nos pasa por el lado que necesita a alguien que le diga, Cristo te ama, y nosotros seguimos de largo? Aquí dice que si un impío te pasare por el lado y tú no le hablares, Dios va a demandar su sangre de tu mano. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 18, verso número 6. Hechos capítulo 18, verso número 6. El apóstol Pablo dice de la siguiente forma. Hechos 18, verso número 6. Dice, pero poniéndose y blasfemando esto, le dijo,
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, ya tu sangre no cae sobre mí, porque ya yo te prediqué la palabra. ¿Y qué implicaba? Que la sangre de una persona que se perdiera, Dios la iba a demandar de mí. ¿Cuántos saben que en el cielo va a haber coronas? Y que parte de esas coronas tienen que ver con las personas que vienen a Cristo. En el cielo hay una corona que se llama la corona de gozo. Pero esa corona también Dios nos la da aquí en la tierra. Muchos cristianos se deprimen, ¿saben por qué? Porque nunca se han ganado un alma para Cristo. Cuando tú te ganas un alma para Cristo, tú sabes lo que es el gozo de la salvación. Te entra una alegría por dentro que tú no sabes controlar, porque es una alegría que no viene del hombre, sino es una alegría que viene de Dios. Yo hace muchos años recuerdo que un grupo de hombres de la iglesia de la alabanza de López de Vega fuimos al Club 700 a coger llamadas. Y había un señor, un contable muy prestigioso, un hombre que nunca había hecho eso, que fue por primera vez. Y coge los teléfonos y de repente llamó a una persona que se iba a suicidar. Y él comienza a hablarle y le dice: no se suicide, Jesucristo puede salvarlo, Jesucristo puede ayudarlo. Y comienzan a hablar y el hombre acepta a Cristo como su Salvador y dice: mire, Señor, yo no me voy a suicidar. Pues este hombre le entró un gozo y una alegría, y eran las 3 de la mañana cuando él salió, porque cuando eso el programa era a las 12 de la noche y uno cogía las llamadas, o sea, la gente llamaba y como eran tantas llamadas uno le cogía los teléfonos y les devolvía las llamadas después. Y entonces uno duraba hasta las 2 y las 3 de la mañana hablando con la gente. Y eran las 3 de la mañana y cuando el hombre llegó a su casa, le dice: mi amor, mi amor, mi amor. Y él dice: ay, mi hijo, pero déjame dormir, que son las 3 de la mañana. Ey, no, yo no puedo dormir, mi hija. Tú no puedo dejarte, yo tengo que decirte esto. Se convirtió un hombre que se iba a matar y se convirtió conmigo. Y yo tengo un gozo por dentro. Y se le salió una mala palabra. Se le salió una mala palabra. Pero él duró una semana con esa alegría, con ese gozo en su corazón de que él se había ganado hambre, y a todo el mundo le decía lo mismo. La dificultad. ¿Y qué es lo que Dios nos va a demandar a nosotros? ¿Sabe? Dios nos va a demandar la tristeza que hay en el corazón de un hombre cuando no se ha ganado a alguien para Cristo. El estado de depresión que vive la iglesia del siglo XXI, ¿sabes por qué? Porque cuando usted hace una encuesta, el 95% de los hermanos de la iglesia nunca se han ganado una persona para Jesucristo. La entrevistadora Varna es una encuestadora en los Estados Unidos, dice que el 90% de los creyentes van una vez al año a la iglesia en los Estados Unidos. Que el 85% nunca le han predicado a nadie. Que el 90% nunca se han ganado un alma para Cristo. ¿Cómo está la iglesia del siglo XXI? Mire, la iglesia está más mal que el mundo. En la iglesia usted consigue más divorcios. En la iglesia usted está teniendo más depresiones. En la iglesia usted está teniendo más personas en pecado. En la iglesia del siglo XXI hay más cosas. Le digo por qué. Porque la gente no está experimentando el gozo de la salvación. Porque Dios está demandando de nosotros la falta de predicación. Dios va a demandar de nosotros el que no hagamos lo que tengamos que hacer. Y Dios nos dijo que nosotros teníamos que predicar la palabra. Y que si la persona moría, sencillamente si le hemos predicado, estamos libres. Pero si no, el Señor va a demandar su sangre de nuestras manos. Yo quiero que tú cierres los ojos ahí donde estás.
tú te pongas a pensar, ¿estás siendo tú un atalaya, un centinela alrededor de ti? ¿Estás tú amonestando y llevándole la iluminación de la palabra a las personas que están a tu alrededor? Si hoy se murieran tus vecinos, ¿irían a la muerte eterna? Y si van a la muerte es porque no te han hecho caso o sencillamente porque tú nunca le predicaste. Reflexiona en tu vida y piensa. Si no estamos haciendo lo que debemos hacer, solamente hay una cosa que podemos hacer y es pedirle perdón a Dios. Es decirle al Señor, Señor, perdón. Porque debiendo ser una atalaya de tu palabra, sencillamente no estoy haciendo lo que debía hacer. Si en esta noche tú te has dado cuenta de que hay mucha gente a tu alrededor a la cual tú